Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Billy, ¿cómo están? Espero que estén bien. Actualmente me encuentro en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa y desde aquí les doy la bienvenida a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por los lugares más importantes acá en el centro histórico. Vamos a visitar los que son gratis porque no hay suficiente presupuesto para pagar entradas a algunos de los lugares que sí requieren que paguen entrada. Vamos a hacer un free tour. La Plaza de Armas es bastante diferente a la Plaza de Armas de Lima. Una de sus características principales es que está construida con una roca volcánica que le da el color blanca. Arequipa es conocida como la ciudad blanca. Actualmente estamos a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Me cuesta un poco respirar, un poco sofocado, pero ya lo logramos. Ya estamos en la Plaza de Armas. En un momento les cuento cómo llegué hasta acá. Justo al costado de la Plaza de Armas se encuentra una catedral. La catedral no tiene costo para acceder, es gratis, ustedes pueden entrar. Está prohibido grabar o sacar fotos, lamentablemente, por eso no les puedo mostrar imágenes acá. Es una catedral que tiene un interior muy hermoso, vale completamente la pena. Yo llegué acá alrededor de las 9 de la mañana, ya estaba abierta, pueden entrar, no estaban oficiando misas. La subida hacia el campanario está solamente disponible a partir de las 10 de la mañana. Tiene un costo de 10 soles para poder acceder a la parte de arriba. Si tienen tiempo, si tienen los 10 soles y si tienen el tiempo, también pueden incluir esa actividad dentro de los lugares a visitar acá en Arequipa. No sabría decirles si actualmente es temporada alta o temporada baja de turismo, pero sí hay bastante turistas acá en la ciudad de Arequipa, principalmente en el centro. Caminando por las calles he escuchado varios acentos, entre ellos el que más se ha repetido ha sido el portugués. No sé si sea precisamente de Brasil o si vengan de Portugal en Europa, pero hay bastantes turistas acá en el centro de la ciudad. Para poder llegar hasta acá Arequipa existen dos opciones. Una es en avión, yo lo hice en avión, viajé con la aerolínea LATAM, llegué ayer aproximadamente a las 6 de la tarde, el trayecto duró 1 hora y 5 minutos. La otra opción también es en autobús, lo pueden hacer partiendo desde una de las estaciones de Cruz del Sur. ¿Cómo es que estoy haciendo este viaje? Si lo estoy haciendo por cuenta propia o si estoy utilizando los servicios de alguna agencia de viaje. Y les debo de informar que
Estoy realizando el viaje por mi cuenta, yo mismo armé mi viaje, mis rutas, compré mis vuelos, estoy haciéndolo por cuenta propia, me sale más económico. Una de las ventajas de la agencia de viaje es que te organizan todo, tu itinerario, los lugares a visitar, te buscan los hoteles. Yo miré muchos videos en YouTube, organicé rutas, busqué opciones para viajar de una ciudad a otra. Y yo mismo fui armando mi viaje, ustedes también lo pueden hacer. Esta guía le puede servir para que puedan también armar su viaje si es que ustedes tienen planeado venir al Perú. He visitado ya algunas ciudades, como podrán haber visto en videos anteriores. Tómenlo como referencia. Recuerde que esto puede cambiar dependiendo de la época del año. Alrededor de la Plaza de Armas van a encontrar agencias de turismo que pueden acercarse, les pueden facilitar información y mapas gratis de la ciudad con los lugares turísticos a visitar. También van a encontrar casas de cambio, muchísimas agencias que ofrecen tours a diferentes partes de acá de la ciudad de Arequipa, incluido la Ruta del Sillar y también el Cañón del Colca. Ahora me estoy dirigiendo al mirador de Yanaguara, que queda a 1.8 kilómetros de la Plaza de Armas. Algo bueno de acá es que en todo el trayecto me he encontrado con mucha policía, lo cual da seguridad al turista. En ningún momento me he sentido con miedo en ninguna de las calles que he estado caminando. De camino hacia el mirador de Yanaguara, ya cada vez falta menos. Nos vemos allá. Después de más de 20 minutos y 7 perdidas con el Google Maps, por fin ya llegamos al mirador de Yanaguara. Traigan agua. Llegué caminando, pero ¿a qué costo? Desde acá, desde el mirador de Yanaguara, hay la vista a 3 volcanes muy famosos de acá. Uno de ellos es el Misti. Los otros 2 no sé cuáles son los nombres, se los voy a dejar acá en la pantalla para que vengan. Hay unas vistas increíbles y definitivamente si vienen acá a Arequipa, el mirador de Yanaguara debe de estar incluido en su lista de lugares a visitar. Ya terminé mi recorrido por aquí, por el mirador de Yanaguara, unas vistas hermosas, me ha tocado un clima maravilloso, pude ver los volcanes. Según me estaba contando un señor, está el volcán Misti, que es el más famoso, pero también hay otro que le llaman el Inca dormido. Les voy a dejar las imágenes acá de los volcanes para que lo puedan apreciar. Algo bastante curioso que me ha pasado es que las personas creen que soy venezolano, que soy dominicano, y se sorprenden. No sé por qué, quizás por el color de piel, quizás por, no sé, porque mi acento no es venezolano. Estoy bastante quemado por el sol. Pueden ver los labios también. El frío me ha quemado, me ha quebrado y me ha quemado los labios. Y ahora voy a probar un postre muy famoso de acá de Arequipa, que es el helado de queso. Es muy famoso acá y lo curioso de todo es que tiene
todo menos queso. Tiene leche, canela, tiene otros ingredientes, pero en los ingredientes no está el queso. Es bastante curioso, me falta el aliento. Al costado del mirador de Yanaguara hay una señora que tiene o tenía un puestecito, sí, ahí está todavía, o un señor. Amigos, y aquí voy con mi quesito helado. Me dirijo nuevamente a la Plaza de Armas de Arequipa para tomarlo como punto de partida y de ahí dirigirnos a nuestro próximo lugar de destino. Amigos, y ya estamos de vuelta en la Plaza de Armas para tomarlo como punto de partida para nuestro próximo lugar a visitar. Vamos de encontrarnos con un centro cultural de camino hacia el monasterio de Santa Catalina. Es gratis el acceso y el recorrido dura aproximadamente 15 a 20 minutos. Si tienen tiempo, pueden hacerlo. Acabamos de llegar al monasterio de Santa Catalina. El monasterio es como una pequeña ciudadela que tiene varias cuadras. El costo es de 40 soles por persona. Si es que eres peruano, hay tarifas especiales, pero para una persona que no es de acá, 40 soles. El recorrido dura aproximadamente 2 horas, dependiendo del tiempo que ustedes se tomen, ya sean sacando fotos o tomando o haciendo videos también. Tiempo y tienen el dinero, sería una muy buena opción para que puedan acceder y conocer un poco más acerca de la historia de este lugar. Caminar por las calles del centro histórico de Arequipa es sin duda alguna una de las mejores actividades que pueden realizar si vienen acá. Lo mejor de todo es que es completamente gratis. El sol está pegando bastante fuerte, recuerden usar bloqueador solar, alguna gorra, algo que los pueda cubrir lo más que pueda del sol. Justo al costado de la Plaza de Armas me he encontrado con una capilla. Miren el detalle, las catedrales de acá y las capillas que he visto son muy diferentes a las que he visto ya en Santo Domingo. Aquí esta sobresalta mucho por los detalles que tiene, tanto en la puerta como en el arco, las columnas. Es muy bonito, está justo al costado de la Plaza de Armas. Y así llegamos al final de todo un recorrido por la ciudad, hermosa ciudad de Arequipa. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comentar, suscribirse al canal, es completamente gratis. Y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube le pueda indicar cuando el próximo video está disponible. Una vez más, mi nombre es Billy y desde la ciudad de Arequipa me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo.